Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Génesis 4, versículos 3 al 5. ¿Quién creen ustedes que fueron los primeros adoradores, los que trajeron un culto, quizás no como este, con mucha alabanza, pero sí un culto para nuestro Dios? Y tenemos ahí en el pasaje que he señalado que estos fueron Abel y Caín, o Caín y Abel, ¿verdad? Dice la palabra del Señor allí en ese pasaje de Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5, de la siguiente manera, y usted me sigue allí como está en su lugar con su vista, y dice la palabra de nuestro Dios así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El verso 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ambos traen una ofrenda a Jehová. Y cuando nosotros pensamos en una ofrenda, regularmente pensamos en el dinero que traemos a los atrios de Jehová como ofrenda o como diezmo. Pero la palabra ofrenda va más allá que eso. La palabra ofrenda tiene que ver con nuestra vida dedicada al Señor. Tiene que ver con nuestra disposición de estar ante la presencia de Dios y alabarle y glorificarle a Él. Tiene que ver con el reconocimiento nuestro de que Dios es nuestro Dios y Señor. Tiene que ver con el hecho de que solamente Él es digno de recibir honra y gloria, y por lo tanto lo mejor que nosotros podemos ofrecerle. Ayer hablaba con el grupo de alabanza y les decía que el salmista habla ahí precisamente en el capítulo 11, versículo 1, y dice que te alabaré, Jehová. Y decíamos nosotros que es una resolución, una decisión personal el hecho de alabar y glorificar el nombre de Jehová. Y dice que lo haría con todo su corazón. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de nuestra vida rendida a los pies de nuestro Cristo. Hablamos de nuestra vida sometida al señorío de nuestro Señor. Aquí tenemos a Abel y a Caín, ambos presentándose delante de Dios. Y cuando nosotros consideramos esto, pensamos en la manera correcta de adorar a Jehová. La manera correcta de adorar a Jehová. Y puedo decir en primer término que estos dos nos enseñan que hemos de presentarnos de manera personal ante nuestro Dios, de manera personal. Usted encuentra ahí en el pasaje que hemos leído y recoge la enseñanza de que tanto Caín como Abel vinieron con una ofrenda y se presentaron ante Dios. ¿No es así? Los dos lo hicieron así, de manera personal. Miren, muchas de las veces, para no ahondar mucho en esto, en muchas ocasiones pareciera que está nuestro cuerpo aquí, pero nuestra mente divaga, yo no sé en dónde se posa en nuestra mente, dónde están nuestros pensamientos, en las preocupaciones o quizás en lo que vamos a hacer después del culto, o tal vez en alguna situación que nos está allí de alguna de otra manera afectando, ya sea laboral o familiarmente, pero de pronto no estamos aquí. Y la Escritura nos habla y nos dice que hemos de presentarnos personalmente. Nos habla de que la comunión con nuestro Dios tiene que ver con la reunión de los rectos, dice el versículo 1 del capítulo 11 de los Salmos. Nuestra adoración debe de ser tal que podamos ahora sí que adorar a Dios de una manera tan pero tan sincera que no haya absolutamente nada ni nadie que nos estorbe en ello. A veces he escuchado, a lo mejor en broma o no sé qué tan en broma,
Pero en muchas ocasiones he escuchado hermanos, tanto aquí como en otras iglesias, que han dicho, es que vamos, porque si no el pastor luego nos va a ir a visitar. ¿Ah? Y a veces venimos más para que el pastor no nos vaya a visitar que con el hecho de poder decir, vamos a estar allí porque vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios y queremos estar allí para hacerlo bien. Caín y Abel se presentaron de manera personal, pero uno de ellos trajo una ofrenda más especial para Dios, porque no solamente fue en este caso la cuestión personal, y se los decía yo ayer a los hermanos de alabanza. Pudiéramos, hermanos, en un momento estar todos uniformados. Yo les decía a ellos, cuando pasen aquí al frente, pero si hay alguna diferencia entre ustedes, difícilmente esa adoración llegará delante del trono de la gracia de nuestro Señor como esa ofrenda agradable ante Él. Y requerimos entonces todos estar, o como dice la Escritura, estar en un mismo sentir, ser de un mismo sentir, para que nuestra ofrenda a Dios pueda ser agradable. Por eso aquella expresión en la Escritura que dice, si tú vienes a depositar tu ofrenda al altar y te acuerdas que hay algo que está impidiendo esa comunión entre tú y alguno de los hermanos, entonces ve y ponte primeramente en comunión con Él y después ven, toma tu ofrenda y deposítala allí. Porque Dios demanda eso, hermanos. Adoramos a un Dios que es excelso, a un Dios que es sublime, a un Dios que creó los cielos y la tierra. Y esta semana en la escuela bíblica de vacaciones hablábamos acerca de ello. Y los niños aprendieron que Dios es grande y que creó los cielos y la tierra y todavía aquello que nosotros no alcanzamos a ver. ¿No merece entonces ese Dios que cada uno de nosotros nos presentemos delante de Él de manera personal y que Él pueda ver nuestro ser completo y pueda agradarse de nosotros? ¿O solamente decimos, es que Dios merece lo mejor y solamente lo decimos de dientes para afuera, como comúnmente lo decimos? No, Dios merece lo mejor de nosotros. Y cuando estábamos ahorita cantando, yo digo, qué bueno que no canté porque yo canto y canto feo. Y mejor escuchaba el canto y cerraba mis ojos y decía, que todo esto llegue ante la presencia de Dios y se alegre y se goce nuestro Dios de la alabanza que estamos dándole y que estamos brindándole a Él. Porque Él es digno de recibir honra y gloria. Preocupémonos entonces, mis hermanos, porque cuando vengamos aquí, no solamente vengamos bien vestidos y que eso es bueno y es agradable también, pero que nuestro ser completo, nuestra presencia ante Jehová, definitivamente no tenga nada que reprocharnos nuestro Dios cuando nos presentemos ante Él y reciba esa honra y esa gloria que solamente Él merece. Así que estos dos vinieron y se presentaron ante Jehová. Pero en la ofrenda de cada uno de ellos, y este es el segundo punto, es que debemos de ofrecerle lo mejor de nosotros a nuestro Dios. La Escritura nos habla y nos dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Yo no sé si serían maíz, mazorcas, yo no sé si sería el fruto de una fruta comestible allí. Yo no sé de qué fruto tomó, pero dice que tomó del fruto de la tierra. Y cuando se habla del fruto de la tierra, se habla precisamente de lo que en un momento dado el hombre puede en su momento poner mano y cultivar. Vean ustedes esto. Si yo siembro y deposito una semilla de maíz, seguramente dentro de 8 días, a más tardar unos 10 días, estará brotando esa semilla. Pero es algo que yo puse en la tierra y es algo que en un momento dado yo estoy cosechando. Pero la Escritura habla y dice que en el caso de Abel, él trajo de entre los animales lo mejor, lo que él escogió. Y aun y cuando nosotros podemos criar
animales, en el caso de la ganadería, cuando nosotros podemos alimentarlos, cuando nosotros podemos cuidarlos, hay una cosa hermosa aquí. En lo que tiene que ser la gestación, el apareamiento primeramente y la gestación y luego el alumbramiento de la cabra o bien del animal del que se trate, ¿qué tanto colaboramos nosotros allí? ¿Verdad que casi nada? Porque esto es lo que hace Dios. Y máxime, cuando ese animalito es propiamente su sangre derramada, como en el caso de esta ofrenda, entonces Dios se alegra todavía más. Abel se tomó el tiempo para escoger lo mejor. Caín pareciera ser que tomó del fruto de una manera muy rápida, sin consideración. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios, hermanos, hemos de ofrecerle lo mejor. Y lo primero que Dios ve es nuestro corazón. Quizás no se detenga tanto en ver si vamos con el acorde del piano o si estamos entonados todos, que también es algo bueno por hacer. Pero lo primero que Dios ve es nuestro corazón. Es la ofrenda que traemos con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, a dársela al Señor y a decirle, hemos traído sacrificio de alabanza, como dice el salmista. No un sacrificio cualquiera, sino un sacrificio escogido para ti. O como Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 12 de aquella hermosa carta, cuando nos habla y nos dice que hemos de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto que racional. El culto que se ofrece a nuestro Dios tiene que tener estas características. Pedro, escribiendo también en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, nos insta a que ofrezcamos sacrificios espirituales y luego dice ahí, aceptables a Dios. Ayer comentaba y decía, sabemos que tenemos que presentarnos y tener a un auditorio allí frente a nosotros. Pero yo les decía lo siguiente a los hermanos y lo digo hoy, pero más que para agradar al oído de usted que está sentado aquí, tenemos que pensar en el que está sentado allá en el trono, en los cielos, porque es a Él al que le rendimos completa alabanza y adoración. Porque es ante Él, ante quien nos postramos en reconocimiento de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ofrecernos la salvación eterna en la persona misma de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Eso es la respuesta, nuestra adoración es la respuesta al sacrificio sublime, glorioso, único, maravilloso que nuestro Cristo hizo en los cielos. Hizo para nosotros y nos fue a preparar un lugar en los cielos. Por eso nosotros cantamos y glorificamos a Dios. Por eso llegamos ante su presencia con ese sacrificio espiritual aceptable a su nombre, que es a través de Jesucristo. Y si esto es así, entonces debemos de hacer un sacrificio agradable ante nuestro Dios. Allí en Génesis, en el capítulo 4, nosotros vemos una enorme diferencia entre la ofrenda de uno y de otro. ¿Y quién fue quien marcó o señaló esa diferencia, hermanos? ¿Fue quién? Fue Dios, ¿no es así? Caín no dijo, oye Abel, yo traigo mejor ofrenda que tú, antes de presentársela al Señor. Ni Abel le recriminó y dijo, no, la ofrenda que yo traigo es la mejor, ahorita vas a ver. ¿Verdad que no dice eso? Pero ambos se presentaron ante Dios y a quien le tocó juzgar, ¿a quién fue? A Dios. Cuidado, hermanos, cuando de pronto nosotros juzgamos y decimos, no, nosotros lo hacemos mejor que ustedes. No, es que yo toco mejor que el hermano o la hermana.
No, al final de cuentas usted y yo tenemos que tener la razón de decir, Dios es el que ha de escuchar la alabanza y Él es el que se ha de agradar de lo que nosotros hacemos. Porque imagínense si yo me preparara para endulzarles a ustedes el oído o para hacerles sentir bien o para que me dieran su aprobación, estaría reprobado por Dios. Así cada uno de los que venimos y traemos una ofrenda a nuestro Dios, primeramente tenemos que examinar nuestro corazón y decir, Señor, pruébame. Ve si hay en mí algo de indignidad para contigo y límpiame, porque quiero ser limpio para estar ante tu presencia. Así que lo mejor, hermanos, lo mejor de lo mejor. Y por último, procurar siempre, en todo momento, agradar a nuestro Dios. Hay un pasaje en Isaías, en el capítulo 1, versículo 13, donde hay una recriminación de ese Dios que merece toda la alabanza y toda la gloria para su pueblo amado. Y donde dice, hay una cosa que tengo contra ti. El hecho de que has tergiversado las reuniones solemnes, tanto como el incienso, que es la oración propiamente, me es abominable, dice Dios. Las lunas nuevas, las fiestas que celebran, y lo dice el Señor así, me son gravosas y las tiene hastiada mi alma. Tremendo, ¿no? ¿Se imagina que pudiéramos escuchar la voz de Dios audible y de pronto un buen día decirnos en lo personal o en lo colectivo, esto y esto no está bien? ¿Qué sentiríamos en lo profundo de nuestro ser? ¿Acaso no nos movería eso? Bueno, pues Dios está hablando a su pueblo y está diciéndole eso. Y si usted sigue el pasaje, se va a encontrar con aquel versículo pero tan conocido que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, ¿verdad? Dios está llamándonos a cuenta. Cada vez que nos presentamos delante de Él con nuestra ofrenda, con aquello que tenemos para ofrecerle a Él, es necesario que nos pongamos a cuenta con nuestro Dios. Es necesario que antes de ofrecerle esa alabanza le digamos, Señor, si hay algo en mí que no es de acuerdo a tu voluntad, Señor, por favor, quítalo, bórralo y hazme estar ante tu presencia dignamente a través de la persona de Jesús, porque Él es el que nos hace dignos al final de cuentas. Así que, hermanos, hemos escuchado y hemos participado de un culto maravilloso de alabanza, de adoración a nuestro Dios, pero que no quede allí. Que ese gozo que hemos sentido al cantarle a nuestro Dios perdure no solamente por hoy, sino durante toda la semana y podamos reunirnos nuevamente y glorificarle a Él. Que cada vez que nosotros podamos, exaltemos a nuestro Dios a través de una lectura bíblica, de la oración, o tal vez si usted sabe cantar y si no sabe también, cantemos a nuestro Dios con gozo y declarémosle a Él que Él es nuestro Dios y que solamente a Él adoramos. Y no a nadie más, no al hombre, sino aquel que se hizo hombre y que fue a la cruz del Calvario y murió por usted y murió por mí para darnos eterna salvación, pero también para tenernos aquí en una iglesia donde se adora, donde se alaba el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, gócese en el Señor. Pablo, y con esto termino, decía a la iglesia de Filipos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijémonos, hermanos, y démosle gloria a Dios, porque Él es digno de toda alabanza.